Nadie se encuentra ya en el mercado hace muchos años, ya es un software peruano, elaborado por un grupo de profesionales de la PUC y se va utilizando aún en el mercado en la actualidad. Bien, si bien es cierto, puede existir algunos softwares complementarios, o tal vez algunos softwares también de presupuestos, pero en la sesión de hoy día me voy a enfocar netamente en el ¿ya? Ahora, para ustedes, la elaboración de presupuestos es muy importante porque nos va a brindar una cantidad supuesta. Ahí también se escucha muy bajo. A ver, voy a tratar de... Ahora, confirmen. Voy a quitar el audio, voy a poner otro audio. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, entonces, ¿qué es un presupuesto, no? Un presupuesto es un documento, es una parte también para los que estamos en el rubro de la construcción y es una parte de un expediente técnico, ¿no? Y un presupuesto contiene diferentes documentos. A ver, para ir iniciando con todo, ¿qué documentos creen que se les solicite cuando les mandan a hacer un presupuesto? O sea, por ejemplo, ¿no? Tu persona es contratado para hacer un presupuesto, ¿ya? ¿Qué documento considera usted que debe de entregar cuando es contratado para hacer un presupuesto? Ese es un punto muy importante, ¿eh? A ver, vamos por ahí. Bien, repito la pregunta. Mi persona fue contratada para hacer un presupuesto y qué documentos debo de remitir al finalizar mi contrato, ¿no? Ya, perfecto, me dicen. No. Recuerden que el presupuesto es una parte de un expediente técnico, o sea, solo es una parte, solo es una parte. No, el expediente técnico engloba planos, presupuesto, engloba también los diseños estructurales, etcétera, pero netamente del presupuesto, o sea, ¿qué debo entregar cuando desarrollo un presupuesto, no? Bien, por ahí ya vamos con la idea. Me dicen el análisis de precios unitarios. Es un muy buen punto, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que debería entregar. Listo, ¿qué más? A ver, por ahí dice, ya. A ver, voy tomando las ideas. Ya. El resumen, por ahí ya encontré, dice presupuesto general. Eso se llama resumen del presupuesto. Entonces vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a escribirlo para que vaya quedando para todos. Entonces, uno, me dicen por ahí, voy tomando las ideas, análisis de precios unitarios. Listo. Segundo, resumen de presupuesto. Listo. Perfecto. Siguiente. Muy bien. El desagregado. Desagregado de gastos generales. Listo. Perfecto. Vamos tomando las ideas de cada uno de ustedes. Por ahí dice, ya muy bien, los gastos auxiliares, gastos fijos, todo está en desagregado de gastos generales. Perfecto. Por acá me dicen más ideas, ¿no? Por ejemplo, en desagregado de gastos generales puede ser gastos fijos y gastos variables, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo adicionamos por ahí. Listo, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más entregarían ustedes como una documentación? Ah, muy bien, por ahí Guillermo Montesinos. Perfecto. Tendríamos que entregar también los insumos. ¿Ya? Es un muy buen punto. Listo. Muy bien, también la fórmula polinómica. La fórmula polinómica es también un punto muy primordial. Muy bien, dice equipos y materiales. Ya, perfecto. Una consulta. Los equipos y materiales, ¿en qué parte de lo que estás viendo en pantalla estaría incluido? En los insumos y también en el análisis de precios unitarios. ¿Ya? Muy bien. Muy buen punto, ¿eh? En el APU el APU es el análisis de precios unitarios o en los insumos. Muy bien. Por ahí ya nos adicionó Anthony de una idea excelente. También debemos de enviar un desagregado de movilización y desmovilización, ¿no?
de desmovilización de equipos, de herramientas, etcétera, ¿no? A esto le voy a poner puntos suspensivos. Listo. Bien, muy bien. Por ahí me dice Daniel, ¿también podríamos presentar el tema de utilidades? Sí, podría ser, tal vez es que nos solicita un desagregado, pero ese tema de las utilidades trabajamos generalmente con un porcentaje. ¿Y dónde creen que, en qué documento creen que puedan observar las utilidades? Entre todo lo que estoy viendo en pantalla. Acá tengo uno, a ver, por acá vamos a poner dos. ¿En qué documento podría haber? ¿En gastos generales serán las utilidades? A ver, confírmeme por favor, no creo. Podría observarlo también en el resumen del presupuesto, ¿no? En la parte donde está el pie de presupuesto. Perfecto, excelente. Entonces, con esas ideas vamos a iniciar hoy. Y hay más, por ejemplo, el tema de fletes. También hay que desarrollar un desagregado del tema de supervisión. Tal vez tenga que ir en el resumen del presupuesto el tema del costo de elaboración de expediente técnico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esas ideas nos van a servir para poder dar pie a nuestra sesión de hoy día, que está súper interesante en realidad, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, un presupuesto solo es un cálculo anticipado que nosotros vamos a estimar y para desarrollar o realizar un proyecto, ¿no? O una obra, para los que estamos en el rubro de la construcción, y creo que todos vamos por esa línea. Ahora, este tema del presupuesto debe tener una estructura y se trabaja a partir de los metrados. En la sesión de hoy día, quiero que comprendan que yo les voy a ver como especialistas en presupuestos, ¿ya? Eso quiero dejar en claro, o sea, voy a verlo desde ese punto, o sea, que ustedes como especialistas en presupuestos, ¿qué es lo que deberían de hacer? No solo en sentido de ponencia, sino tratarlos de esa manera. Por ejemplo, cuando a mí me mandan desarrollar un presupuesto, ¿qué documento crees que deberían de entregarte? O sea, usted es ingeniero, contratista, etcétera, no sé, o tal vez un profesional independiente, y le dicen, ¿sabe qué? Quiero que me hagas un presupuesto de mi proyecto. Así, directamente, solo el presupuesto. Así, solo el presupuesto. ¿Qué documento crees que deberías de tener? Muy bien. Debería de solicitar a ver, por ahí creo que ya lo dijeron, como información base, los metrados. Como una información base, deben de solicitar los metrados. Pero no solo los metrados, también, en realidad, la información más importante que tú necesitas para desarrollar tu presupuesto son los metrados. O sea, es la información más importante, pero eso no significa que también puedas pedir documentos adicionales, por ejemplo, como el caso de las especificaciones técnicas, que lo voy a escribir por acá de color rojo mejor, por ejemplo, las especificaciones técnicas, y también puedas solicitar por ahí los planos, etc. Pero un punto muy importante son los metrados, ¿no? Ahora, ¿dónde creen que encuentre las partidas? En realidad, pues, directamente tienes que recurrir a tus metrados, ¿no? Sí, perfecto, Alex, excelente, por ahí decía, muy bien. Ahora, una consulta, así pequeña nada más. Por ahí, no sé si Alvarado lo coordinó antes, o lo comentó antes, discúlpame. La planilla de insumos, ¿también será que lo necesito? ¿O usted es lo que va a desarrollar esos insumos? Bien, ahora hay un punto muy interesante, ¿no? Por ejemplo, que cuando nosotros vamos a realizar un presupuesto, nosotros vamos a, no al 100%, pero vamos a definir el tema de los insumos, ¿no? Claro, con el tema de las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Ahora, esta planilla de insumos tiene que estar de acuerdo a una cotización. ¿Cuántas cotizaciones se requiere, por favor?
por ejemplo, ¿no? Vamos a ir por acá, ¿no? Me dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Yo voy a necesitar cemento, ¿sí, no? Voy a necesitar un cemento Portland tipo 1, por ejemplo. Entonces me sale un precio, ¿no? Y este precio que voy a cotizar, ¿cuántas veces debo cotizarlo? En tres ocasiones. Bien. Ahora, mínimo, ¿no? Y se toma el precio menor. Perfecto. Ahora, te acercaste a una ferretería, cotizaste un precio. Esto, como yo les digo, yo les voy a tomar desde un punto de vista que ustedes van a elaborar presupuesto, porque la parte teórica entonces, es muy simple. Necesitamos ir a temas así específicos de la realidad. Por ejemplo, voy a cotizar y me dicen que el cemento es 32 soles. Disculpen, tal vez es menor, mayor. Yo voy a ponerle, por ejemplo, 32 soles. O 30 soles. Creo que es un promedio o que podríamos utilizar. 30 soles. Listo. Si a mí me cotizaron en una empresa, en una ferretería, etcétera, 30 soles el cemento, y este es el precio que yo voy a optar, ¿cuál es la consulta que deberías de desarrollar? Bien, te vas a una ferretería y te dicen 30 soles. O así lo dejo, o sea, le pongo 30 soles en mi presupuesto y queda, ¿no? Bien, si es un proyecto, al menos, que nosotros vamos a desarrollar, deberíamos de preguntar si está con IGB o sin IGB. Pero ingeniero, eso es obvio. Se supone que las empresas te van a vender ya con IGB. Esas cosas obvias que supuestamente deberían de ser son nuestro talón de Aquiles. Porque en una ocasión me recuerdo que nosotros cotizamos en una empresa, tuberías, en una empresa súper grande, no lo voy a indicar qué empresa es, pero cotizamos en una empresa que está en Lima, tuberías de 12 pulgadas. ¿Ya? Tuberías de 12 pulgadas. Y nos dieron un precio, eso es porque yo también he sido partícipe de ello, nos dieron un precio y nosotros dijimos, se supone que es con IGB, pero es una empresa grande, no te va a vender sin IGB, ¿no? Así como ese pensamiento que por ahí seguramente no se han ideado. Se supone que es con IGB, pues con una empresa no te va a dar precio. Y en realidad ya habíamos desarrollado nuestra cotización, ya habíamos presentado nuestra propuesta económica, porque era para servicios, en este caso para el tema de servicios, ¿no? Entonces, al momento que nos habían dado ya la buena pro, etcétera, como proveedores éramos, ¿no? Nosotros éramos los proveedores. Fuimos a Lima, nos acercamos y dijimos, véndame la tubería, y nos dijeron, la cotización que usted ha hecho es sin IGB. Pero en el documento no dice. No, nosotros hacemos cotizaciones solo sin IGB. No, ahora eso es lo que ocurre, ¿no? Por ahí dice Andrés, muy bueno, está bien Andrés, no te preocupes. Dice, ¿qué es el IGB? Es el impuesto general a las ventas, que se aplica a todos los productos, ¿no? Al menos en el aspecto de la construcción se aplica. Y ahora, ¿qué porcentaje es el IGB? Estamos manejando. Ya, perfecto, Andrés es de Argentina, muy buen punto. Ya, por ejemplo, Andrés es de Argentina, muy buen punto, porque tal vez hay algunos que son de otro país, por ejemplo, ¿no? Y tal vez en otro país solo le llaman algún impuesto, o sea, es un impuesto general de ventas, ¿no? Es un impuesto general de ventas, ¿no? Muy bien, ahora, vamos a imaginar que el precio, o sea, usted ya consultó, ya se aseguró que es con IGB, entonces, si yo voy a poner en mi análisis, dice en Argentina es 21%, en México 16%, interesante, la verdad, esa información, anótenlo por favor, lo demás también, y también los de los países vecinos, anoten que es 18% en Perú. Ya, ahora, yo tengo 30 soles, vamos a imaginar que es con IGB. ¿Entre cuánto lo multiplicas o lo divides para encontrar el precio sin IGB? Yo sé que es una pregunta súper simple, después recontra simple. Ecuador dice 12%, ya muy buen punto también. Entre 1.18.
¿Y cuánto me sale, por favor, aproximadamente? Ojo que estamos viendo casos reales. A ver, ¿cuánto saldría, por favor? Con un decimal, 2 decimales, creo que estaría bien. 25.42. Ya, listo. Y este es el precio que ustedes van a colocar en su análisis de precios unitarios. ¿Ya? Ahora, ingeniero, una consultita. ¿Por qué entre 1.18? Ya. Como este precio, como les dije, yo le he cotizado con IGB, por eso tienen que preguntar bien si es con IGB o sin IGB al momento de desarrollar la cotización, con IGB. Entonces, para encontrar el precio sin IGB, se divide entre 1.18%. Para que este valor de 25.42 me salga 30. A ver, ¿cómo debe salir? El 100% más su 18%, para que me salga 30. Es por esa razón. Y ustedes saben que 100% más 18% es como multiplicarle por 1.18. ¿Ya? De esa forma. No sé si se entendió, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Me pone ok nada más, ¿sí? Perfecto. Este número no se vayan a olvidar, es un número súper humilde, pero que nos va a servir aquí en Perú. Por ejemplo, por ahí un compañero decía, ingeniero, yo estoy, por ejemplo, en otro país donde en Ecuador es solo 12%. Entonces, ¿entre cuánto dividirías en Ecuador, por ejemplo, que es 12%? Entre 1.2. En Argentina es 21%. ¿Entre cuánto sería? Entre 1.21. Se entendió. Perfecto. Ya, creo que ya estamos dominando ya. Ya estamos ahí ya. Perfecto. Excelente. Entonces, siempre, por favor, esas cotizaciones hay que ver si es con IGB. Ingeniero, o sea, ¿significa que un presupuesto se hace sin IGB? A ver. No es ello. O sea, en el análisis de precios unitarios le vamos a poner los precios así. Pero en el pie de presupuesto, sí vamos a incluirlo el tema del IGB. ¿Ya? ¿Listo? Recuerden. O sea, en la estructuración de mi presupuesto será sin IGB, en la parte de análisis de precios unitarios, pero ya en el pie de presupuesto. Sí, correcto, Sergio. A ver, un ejemplo de que se pone abajo, ingeniero. A ver, vamos a abrir un documento que por ahí, por ejemplo, tengo la de Antamina, que desarrollamos en el mes de noviembre del año anterior. Todo esto se ha desarrollado, el proyecto, y en la parte inferior, observen, por favor, concentraditos a esto, porque que valga el tiempo que estamos invirtiendo para observar esta sesión, está aquí, mira. Impuesto general a las ventas se coloca al final después del costo parcial. Sí, justamente cuando ya nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollarlo por administración directa, muy buen punto, Lucero, vamos a tener que ponerle los precios con IGB. ¿No? Porque ya no hay sentido ya de ir sacando sin IGB, con IGB, directo ya. ¿Ya? Ese es un muy buen punto, lo que dice Lucero, también Jair lo confirma, muy buen punto. Ahora, también recuerden que estos precios, consultar si es puesto en obra o solo es en el local o la ferretería o la empresa donde están consultando. ¿Por qué creen que es importante ello? O sea, si es puesto en obra o simplemente es en la ciudad, por ejemplo. Para calcular nuestro flete terrestre o también flete rural. ¿Qué es un flete terrestre, ingeniero? Flete terrestre es cuando podemos llevar tal vez con alguna movilidad, por ejemplo, volquete, camión, tráiler, no sé, lo que sea. Pero flete rural es cuando nosotros vamos a llevar con acémilas o tal vez con peones que van a llevar cargando, ¿no? Ahora, en flete terrestre ustedes tienen que ver que cuánto es la capacidad de ese camión, por ejemplo, ¿no? Si voy a trasladar con camiones y cuánto es el precio que me va a costar, ¿no? Depende de la cotización. Y en flete rural tienen que ver cuánto puede cargar un peón, por ejemplo. Por ahí alguien agarró, por ejemplo, dijo, yo he visto
peones que se cargan sus 4 bolsas, sus 3, 4 bolsas de cemento, ingeniero, más de 120 kilos. Entonces, lo que yo voy a hacer es equilibrarlo ya con 2 bolsas, o sea, que puede hacerlo, que puede llevar 2 bolsas de cemento. No es así. En realidad se trabaja, al menos en mi caso yo trabajaba en un promedio de 50 kilogramos que se puede trasladar. O también trabajamos que pueda trasladar solo una bolsa de cemento, dependiendo de la distancia, pero igual se trabaja con una bolsa de cemento. ¿Veo? Dice, ingeniero, un adelanto, por favor, respecto a la fórmula polinómica. ¿Cuál es su función? La fórmula polinómica, desarrollamos una agrupación de nuestros índices unificados, desarrollamos también el tema de nuestros monomios, que es un máximo de 8, pero que su función principal de esa fórmula polinómica es para el reajuste final de nuestro proyecto. O sea que ya lo van a realizar cuando esté muy bien, Will, ¿no? Para una actualización, para un reajuste. Listo, perfecto. Entonces creo que ya está iniciando con toda esta situación, está bien interesante. ¿Qué es un presupuesto? Ya está, ya lo hemos hablado, qué es lo que debe contener, y debe haber costos directos y costos indirectos, ¿no? El tema de los costos directos es súper simple, o sea, es los metrados por el costo unitario directo. Por ejemplo, ¿qué son los que están en costos directos? Puede estar el tema de los materiales, el tema de mano de obra, maquinarias y equipos, y cuando nosotros hablamos del S10 se trabaja en el cuerpo del presupuesto. Y también, claro, en el resumen que te va a votar va a quedar en el cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿qué son los costos indirectos? Por ejemplo, los gastos generales, la utilidad, los impuestos, también puede estar el tema de supervisión, también puede estar el tema de la elaboración del expediente técnico. Entonces, son los documentos que puedan estar en costos indirectos, ¿ya? Ahora, cuando ustedes elaboran un presupuesto, tienen que identificar 2 puntos muy importantes. Yo sé que es simple, pero hemos venido a aprender. Uno, que identifiquen qué es un título. Un título solo es la descripción general de un conjunto de partidas, por ejemplo. Me dicen, ¿no? En concreto armado, es una descripción general de un conjunto de partidas. Y en concreto armado, ¿qué va a estar? Por ejemplo, encofrado. Y encofrado ya también es parte de un subtítulo o un título. Y las partidas netamente son estos que están aquí, ingeniero. O sea que las partidas no llevan negrita, no lo identifiques de esa manera. Las partidas son aquellas que tienen un metrado y poseen una unidad. A ver, un ejemplo de una partida que no está en mi pantalla, por favor. Ahí en el chat nada más, comenten. Muy bien, por ahí dice nivelación y compactación. Perfecto. Por ahí dice, ya, arquitectura. Arquitectura podría ser una partida o no, ¿qué opinan? Repito, arquitectura podría, no, podría ser un título, sí. Claro, podría ser un título. Ahora, el tema de concreto simple, sí, puede ser. Acero, también, por ahí dice, no, o sea, que engloba, que dentro de ella va a englobar un grupo de partidas. No me refiero que un título es un grupo de partidas, sino que engloba un grupo de partidas, ¿no? Es su título nada más. Muy bien. Listo. Muy buenos puntos. Ahora, mi pregunta es, por acá vamos a tomar hay algunos comentarios que están muy interesantes. Tarrajeo. Por ejemplo, dice Julio Dávalos, nos dice tarrajeo en exteriores. Si es una partida, sí es correcto. Pero ¿en qué unidad se trabajaría tarrajeo de exteriores? Muy bien. Sí, son títulos, muy bien, en metros cuadrados. Entonces lleva una unidad. Ahora, ¿qué cantidad será? Y esa cantidad ya será su metrado, ¿no? Eso es muy importante. Perfecto. Creo que sí se entiende el tema
de este punto que es súper interesante. Ahora, esto es un documento, por ejemplo, esta es una pequeña documentación de la estructura de un presupuesto. O sea, que tiene esa pequeña estructura nuestro presupuesto. Un presupuesto tiene una cabecera, ¿ya? Un encabezado, donde se registran todos los datos generales. Ingeniero, es muy importante que sepa esto, claro, porque de una u otra forma ustedes le van a brindar la información al programa y el programa ya pues va a procesar y lo va a cuadrar de esa manera, ¿no? Entonces, tienen que introducir el nombre del presupuesto. Ingeniero, ¿dónde consigo el tema del nombre del presupuesto? Claro, ya estará ya pues en la documentación correspondiente, ¿no? Ya les dirán cómo se llama ese proyecto, ¿no? Así que creo que en ese punto no hay ninguna duda. Igual el tema de su presupuesto depende, ¿no? Si estoy trabajando en estructuras, arquitectura o el su presupuesto que usted haya considerado. Y el tema del cliente también es muy importante que sepan identificar para quién están desarrollando. Tal vez sea, por ejemplo, para una persona jurídica, para una persona natural, etc. Por ejemplo, si fuera una municipalidad, ¿sería jurídica o natural? Sería una persona jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque es RUC 20, ¿no? En nuestro caso, al menos aquí en Perú, identificamos por el que es como una empresa o es un RUC 20, ¿no? Una persona natural es un RUC 10, ¿no? Independiente nada más. Ahora, el tema del lugar, claro, de hecho que ya vas a conocer, ¿no? Esa información y le vas a colocar nada más el lugar. Y costual, eso es muy importante. Si ustedes están seguros que van a terminar su presupuesto en tal fecha y en tal día, esta fecha tienen que ponerle ese día. Pero si no tienen esa seguridad aún, les recomiendo poner el último día del mes. ¿Ya? Anotaron ello, ¿no? Anoten por favor, porque es muy importante. Si yo estoy seguro cuándo puedo acabar este presupuesto, se denomina, o cuándo se va a presentar este presupuesto, se desarrolla de acuerdo a esa fecha, de acuerdo también en el tiempo que se ha desarrollado las cotizaciones. Pero si yo no tengo esa seguridad, entonces les recomiendo trabajar con el último día del mes. Porque a veces surgen observaciones, etcétera, y esa fecha en el S10 es un poquito complicado de modificar. Y es más, hay algunos que cambiaron la fecha y todos los precios se les hizo cero. Suele pasar, ¿ya? Así que esa fecha también traten de verlo de esa manera. Muy bien, buena consulta de Ronnie. Por ejemplo, Ronnie que nos consulta de algo que estamos conversando. Dice, entonces, si es una persona natural, ¿tendrá aquí el nombre del propietario? Sí, por ejemplo, Juan Pérez, ¿no? Entonces, nuestro cliente será Juan Pérez, que tendrá que ir, ¿no? Y ahora, en este espacio que se llama cuerpo del presupuesto, nosotros tendremos que colocar el tema de los títulos de primer orden, los títulos de segundo orden, ahí están, y luego el tema de mis partidas. Y estas partidas con sus correspondientes unidades y con las correspondientes cantidad de metrados que nosotros llamamos. Bien, ahí está, muy buen punto, ¿no? Ahora, el tema de, por ejemplo, el tema de concreto igual, ¿no? Si es que hubiera, siempre el tema de sus partidas, las unidades y el metrado. Toda esta información que voy a resaltar en estos segundos, todo esto se obtiene en los metrados. O sea que es un trabajo anterior. Ese tema, esa información, ¿no? O sea, los títulos de primer orden, de segundo orden, las unidades, los metrados, se consiguen ya en el proceso del metrado. Y lo que nosotros vamos a trabajar como especialistas en presupuestos será el precio parcial que nosotros tendremos que sacar, en este caso el precio que tendremos que sacarlo de nuestro análisis de precios unitarios y el precio parcial que también lo procesará el S10, ¿no? ¿Correcto? No sé si queda claro hasta ahí, por favor, hasta este punto. ¿Puede haber alguna consulta de todo de esta característica? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, perfecto.
Ahora, todo ok, ¿no? Ahora, esta parte es el pie del presupuesto. Y en el pie del presupuesto irá, por ejemplo, enero. También puede ir el low, sí, puedes ponerlo, el low, si es posible en el S10. Ahora, en el caso del costo directo, por ejemplo, lo procesa el mismo S10. O sea, este costo directo ya les va a salir de toda la información de los análisis de precios unitarios que ustedes han desarrollado, ya va a salir. ¿A qué se considera APU? Son los análisis de precios unitarios. Ya, muy buena pregunta de Vivanco de la Cruz Misael, que nos dice, ¿a qué se considera APU? Son los análisis de precios unitarios de cada uno de las partidas, ¿no? Por ejemplo, en una partida de encofrado, ¿qué participará? Operario, peón, en este caso madera para encofrado, herramientas manuales, etc., ¿no? Kenny nos dice, ¿existen otras versiones del S10? Sí, tenemos el S10 2000 y el S10 2005, pero generalmente utilizamos la 2005, ¿no? Eso sería. Al menos nosotros, Wilber, utilizamos como análisis de precios unitarios. ¿Sí? Acá lo trabaja de esa manera también. La documentación que nos va a emitir el S10 lo trabaja como análisis de precios unitarios. Bien, por ahí está, listo. ¿El IGB está incluido en ese caso? En el análisis de precios unitarios aún no está incluido. No está incluido, pero sí, ya cuando vamos a desarrollar nuestro pie de presupuesto, incluiremos el IGB, ¿no? Como una información adicional que estaba viendo por acá, ¿no? Que les mostraba, por ejemplo, para este presupuesto, que es el impuesto general a las ventas y que podría variar de acuerdo a, en este caso, de acuerdo al país, ¿no? No, pueden utilizar el tema de primavera, también está el Delfin Express, por ejemplo, diferentes, ¿no? Pero en nuestro caso, para nuestro taller, hemos previsto ver con el S10, ¿no? Ese es el único punto. Bien. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollarlo. Por acá nuestro PPT, vamos a continuar. Bueno, esto de acá siempre lo converso, solo les voy a decir que el S10 es una herramienta súper simple, es uno de los programas más sencillos que me ha tocado utilizar, de verdad, recontra simple. Solo que depende de la información que tú le des. O sea, ¿qué significa? Que si el software es súper sencillo de utilizar, depende los resultados de la información que ustedes puedan brindar. En este caso, aprender el S10, puedes aprenderlo con tutoriales, en YouTube, hay mucha información, pero eso sí, tienes que interpretar cada dato que tú le puedas brindar. Esa es la idea, es por esa razón que nosotros, y al menos mi persona, trata de incidir en la interpretación de cada información que le vamos a brindar. Bien, es muy simple, y dice que también genera ítems de forma automática, claro, eso ya conocemos. Ahora, el tema, esta recomendación siempre lo tengo en claro. Si es la primera vez que usted participe en un taller aquí que desarrollamos, por ejemplo, de elaboración de presupuestos con S10, la mayoría, no les digo que sean todos, seguramente han tenido un inconveniente en algún punto del S10. Y un caso específico es cuando tienen inconvenientes cuando usan gastos generales. A ver, digan presente, o yo, los que han tenido problemas con gastos generales, y si no, consideraré que todos nos ha ido muy bien, ¿no? Por ahí dice Jan, presente, a mí me ha ido mal con gastos generales. Sí, por ejemplo, bien, ¿no? De ahí dice a mí también, Shirley, Ronnie, creo que todos, ¿no? Todos los que ahí están comentando, ¿no? En los Windows actualizados,
ya en los Windows actualizados, en las nuevas actualizaciones de los Windows, no corre el tema de gastos generales, pero sí pero sí pueden trabajarlo tal vez con algún Windows, no sé, un acoplamiento externo, que todos los de sistemas dominan más ese punto, ¿no? Pueden poner un Windows, reducirlo, ¿no? El tema de Windows 10. Es por esa razón que nuestro taller se llama con S10 y Excel, porque el tema de gastos generales es mejor desarrollarlo en un Excel, tu desagregado, y sale mejor, aún mejor la información que ustedes van a desarrollar, ¿no? Bien. Ahora dice, por ahí claro, ustedes pueden coordinarlo con los creadores del sistema para que puedan adquirir también el original del software, ¿no? Sí, dice Jean-Pierre, dice, con los primeros Windows 10 sí me llegó a funcionar, sí, me parece, no soy un experto en sistemas, pero creo que había una versión de la 1600 tantos hacia abajo que sí funcionaba normal, ¿no? Sí. Bien, ahora para contrarrestar ese punto de algunos con Windows 10, 11 ya no va a correr peor, ¿no? Ahora, otro es que si ustedes no les corre el tema de gastos generales, puedan desarrollar un desagregado independiente, tal vez ya en algún programa de Microsoft. Por ejemplo, Excel, Word, no sé, la herramienta que ustedes consideren más factible. ¿Ya? Eso es una recomendación mía. Y sale mejor, ¿no? Sale mejor porque puedes detallarlo a la conveniencia que usted considere, ¿no? Bien, ahora cuando ustedes quieren entrar al sistema del programa, ustedes tienen el software instalado y acceden al mismo programa. Bien, por ahí creo que hay un comentario de los materiales. Los materiales voy a volver a compartir en el enlace al finalizar nuestro taller para que ustedes también lo puedan descargar, los que por ahí tal vez se demoraron en llegar. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a abrir el S10. Por ejemplo, yo estoy utilizando S10 Presupuestos 2005. Ahí está. Se va a aperturar de esta manera, ¿no? Se apertura de esta manera y ustedes ponen clic en detalles y les va a aparecer, si es la primera vez que instalan el programa, solo les va a aparecer el S10 por defecto. O sea, que el S10 trabaja con base de datos. Generalmente nosotros estamos utilizando el 2005, ¿no? El 2005. Ahora, esta base de datos sí es lo más comercial en el mercado. Y esta base de datos de S10 ya viene por defecto, ¿ya? Recuerden, el S10, por ser un software ya de una antigüedad considerable, trabaja con base de datos, ¿no? No es como un Word, no es como un Excel, que ya se ha ido actualizando. Ahora, le vas a dar clic en aceptar. Por ejemplo, voy a considerar que solo tienen el tema del S10. Va a demorar los segundos que sean necesarios y a ustedes les va a aparecer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, estos dos, por ejemplo, no les va a aparecer. Este elemento y este elemento no les va a aparecer. Eso sí les comento, ¿no? Les va a aparecer, sí, esta información, eso se llama árbol de presupuestos, hasta aquí les va a aparecer, ¿no? Esto es el inicio del programa, así es como se observa el programa, y tiene algunas herramientas bien interesantes y súper sencillas. Por ejemplo, hablábamos de los datos generales de la cabecera, y esa es la información. ¿Dónde se llena la información de los datos generales? En este caso de la cabecera, en datos generales. Y en datos generales, ¿qué iba? El nombre del presupuesto, la fecha, el cliente, el subpresupuesto. Es una información básica que debería ir, ¿no? Ahora, y en el caso de la hoja del presupuesto, ¿qué va? A ver, coméntenme en el chat, por favor, ¿qué informaciones irá en la hoja del presupuesto? Básicamente, 2 puntos, ¿no? En la hoja del presupuesto, muy bien, las partidas y los títulos, ¿no? Que naturalmente deberían de ir, ¿no? Muy buen punto.
Ahora, y en el diseño del pie de presupuesto, muy bien, los ítems también dicen, ¿no? Muy buen punto. Ahora, el tema del diseño de pie de presupuesto, nosotros tenemos que diseñar, por ejemplo, en el pie de presupuesto, si va a ir el tema de utilidades, tal vez por ahí gastos generales, el tema de supervisión, elaboración de expediente técnico, el IGB, y hay algunos, por ejemplo, en el pie de presupuesto mismo colocan el tema del plan COVID, por ejemplo, que ahora se debe de poner en el tema en todos los documentos de presupuestos, el tema del plan COVID, son puntos muy importantes. Ahora, por ahí dice Lucero, por ejemplo, ¿puede ir también liquidación? Sí, pero liquidación está incluido en un punto de ese pie de presupuesto. O sea, hay un punto que acabo de indicar. ¿Cuál será, por favor? No sé si alguno de ustedes recuerdan. Donde naturalmente ponemos el tema de liquidación. ¿En qué desagregado podría ir? Irá en supervisión, no sé, tal vez en elaboración de expediente, o tal vez irá en gastos generales. ¿En cuáles documentaciones podríamos considerar la liquidación del proyecto? A ver, comentarios, por favor. Ya, la liquidación del proyecto podemos colocarlo en el tema de gastos generales, ¿ya? Podemos colocarlo en el tema de gastos generales. Bien, ahora, este tema de gastos generales no va a correr, pero yo lo voy a llevar como un valor. Y un punto bien interesante que vamos a utilizar es el tema de la fórmula polinómica y el tema de los precios y por ahí algunos puntos de reportes. Listo. Ahora, también algo que he venido a enseñarles es que a ustedes, cuando tienen un archivo de S10, se trabaja con backups. Por ejemplo, acá yo he listado un archivo que se llame 15 de septiembre. He alistado para que ustedes, para trabajarlo con ustedes. Por ejemplo, ahí dice 15 de septiembre. Ahora, este archivo es un backup. Con doble clic no va a abrir. Con clic derecho y abrir con tampoco va a abrir, por más que busques el S10, porque les acabo de decir que el S10 trabaja con base de datos. O sea, no es posible abrirlo. No es como cualquier archivo. Por ejemplo, acá, el libro Capeco, doble clic, lo abro y ya está, ¿no? No funciona de esa manera. Ahora, el S10 desarrolla un almacenamiento de sus archivos o de sus backups en el disco C. Entonces, voy a agarrar este archivo, lo voy a copiar, ¿ya? Vamos a copiar esto de acá. Muy bien, muy buen punto, Ronnie. Y acá vamos a copiarlo y vamos a llevarlo en equipo y en disco C. Eso sí, por favor, regístralo. Si es posible, anótalo, si es que aún no estás tan familiarizado con ese punto. Copio el backup que a mí me han pasado, esa base de datos, me voy al disco C, voy a ese 10.2000, donde está mi puntero del mouse. Y luego, no lo vas a dejar aquí, tienes que irte a backup, donde dice backup, acá está, mira. Doble clic, accedo, clic derecho y lo pegas. Y ahora, usted yo veo que tiene cantidad de bases de datos, ¿no? Sí trabaja con muchos bases de datos, por esa razón. También se puede unir base de datos. Trato de no unirlos porque a veces se hace muy pesado. 15 de septiembre. Ahora, regresa a mi S10, aún no estoy en esa base de datos. Ese es el detalle, ¿ya? A pesar que yo le he pegado en mi base de datos, aún no aparece. Entonces, regreso aquí y ustedes lo que tienen que hacer es restaurar esa base de datos, ¿ya? ¿Y dónde se restaura, ingeniero? Te vas donde está mi puntero del mouse inferior izquierda, no sé si ya te fijaste, inferior izquierda, donde dice utilitarios, le das clic en utilitarios y le vas a poner actualización de base de datos, ¿ya? Repito, actualización de base de datos. Le doy clic en actualización de base de datos, siguiente, acá le vamos a poner también S10, siguiente, dice nombre de base de datos de Disquidino, o sea, ¿dónde lo vas a mandar? Si tú quieres ponen, por ejemplo, hoy vamos a poner 15 de septiembre, ya que estamos trabajando este mes, 2022, pues. Así que se llame mi base de datos donde voy a almacenar. Le pongo siguiente, dice, a ver, ¿dónde está? Me parece que no se está restaurando. A ver.
ya, acá es, disculpen, no lo voy a actualizar, tengo que hacer el mantenimiento, ¿ya? Me retracto en este punto. Mantenimiento de base de datos, ahora sí, ¿ya? Mantenimiento de base de datos, siguiente, le voy a poner acá, restaurar base de datos, siguiente, y le coloco el nombre que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué nombre era? 15 de septiembre, 15 de septiembre 2022, porque estábamos en la fecha de hoy. Ahora, ¿puedo ponerle otro nombre que quieras? Sí, el nombre que quieras. Tal vez es de un proyecto, de un colegio, por ejemplo, colegio. Desde plaza. Es de, no sé, por ejemplo, de un PETAP, por ejemplo, plantas de tratamiento. También pues, siempre. Ahora, nombre de la copia de seguridad. O sea, nombre de la copia de seguridad en la cual estás trabajando. Me voy a los 3 puntitos y busco. ¿Qué nombre le había puesto? 15 de septiembre, 15 set. Doble clic, ya se adicionó, siguiente, restaurar, y espero los segundos que sean necesarios, ya se restauró, le pongo aceptar, y ya lo tengo. Vuelvo a presupuestos, datos generales, y aún no se actualiza. Ya, así funciona esto. Entonces lo que debes hacer es cerrarlo, tu S10, lo cierras, vas nuevamente, abres el S10, S10 2000, y buscas la base de datos que tú has creado. ¿Cómo se llamaba? 15 de septiembre. Me acuerdo que se llamaba 15 de septiembre. A ver, vamos a buscar 15 de septiembre. Acá está, 15 de septiembre. Aceptar y se va a desarrollar una copia de seguridad. Y ahora sí, usted está justamente en el documento o en el backup que nosotros hemos restaurado. Es así como se abre una base de datos. No sé si queda claro, mientras me van comentando, voy haciendo una recapitulación. Llevo al disco C donde está el backup y pego la información. Y luego me voy a mi C10, a utilitarios, mantenimiento de base de datos, siguiente, y lo que debo hacer es restaurar mi base de datos. Es así como ustedes van a abrir una información que esté en el C10. Ahora, si yo me quiero llevar esa información, fácil, utilitarios, actualización de base de datos y lo actualizas. Y eso es todo, ¿no? Dice, ingeniero, esa base de datos es todo el metrado y presupuesto que haces en el Excel, todo es, esa base de datos es una información anterior. O sea, por ejemplo, que cuando ustedes quieren restaurar base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí, no sé, me pasan un presupuesto en S10 y es la forma, el proceso que he desarrollado es para poder abrir ese tipo de documentos, ¿no? O sea, me pasaron un presupuesto en backup en S10, así como se restaura, ¿no? Ya depende ya qué información te han compartido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, ingeniero, si por ejemplo yo ya trabajé en este presupuesto? Vamos a imaginar que yo ya hice mi presupuesto. Muy bien, Pedro, justo eso es lo que iba a hacer. Entonces, ¿lo hacemos? Confírmeme, por favor, de una vez. Entonces, ¿qué pasaría, dice ingeniero, si tú quieres llevarte de esa base de datos y le quieres compartir a otra persona? Usted ha importado una información que le ha compartido una tercera persona. Pero ¿qué pasa si yo le quiero compartir la información que yo estoy haciendo? Entonces, el trabajo es súper sencillo. ¿Ya? Lo desarrollamos entonces. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, vamos a considerar que yo he trabajado en este presupuesto, ya llené todo mi presupuesto, ya trabajé con todo, ya cumplí con todo lo que requiere, y entonces te vas a, también una es que tal vez por ahí puedes desarrollar un poco de transportabilidad, y otra es que agarres esta nada más. Este es un método súper sencillo. Miren, te vas a utilitarios, pero nunca hagas esto, porque a veces han cometido un error de esto, por ejemplo, ¿no? Dice, ingeniero, yo me acuerdo que yo ya trabajé en una base de datos que se llamaba 15 de septiembre. O sea, yo hice mi presupuesto aquí. Bueno, creé mi presupuesto, mis análisis de precios unitarios, hice todo, genial, y listo. Pero agarré este archivo y se lo pasé a mi compañero. ¿Ustedes creen que va a poder abrir, creen que va a poder abrir el archivo neto que ustedes han cambiado? ¿Qué opinan? O sea, yo modifiqué todo esto, hasta creé más presupuestos en esta base de datos.
Y justo ese presupuesto nuevo que yo he creado es lo que yo le voy a compartir a mi compañero, al amigo, o no sé, o a quien me ha contratado, etc. Entonces, agarro acá y lo copio nada más y se lo paso. En realidad, no, de lo que va, la información que vas a pasarle va a estar desactualizada. ¿Y cómo sabe usted, ingeniero? Porque la información que usted le va a pasar va a estar con la última actualización de las 8, acá dice, ¿no? Acá, a ver, acá está, con esta actualización, del 19 de julio, dice, ¿no? 19 de julio del 2022. Con esa actualización, o sea, con la misma información que tú habías importado al inicio. O acá está también, ¿no? Acá está, mira, con este nombre lo habías creado, por ejemplo, 15 de septiembre. ¿Con qué horario, con qué actualización le ibas a pasar? Con el de 15 de agosto, de septiembre, pero con 19 horas, con 54 minutos. O sea, significa que a usted le iba a pasar una información desactualizada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo aquí a esta información, voy a utilitarios, pongo esa actualización de base de datos, anota por favor esto sí, ¿eh? Utilitarios, actualización de base de datos, siguiente, y le pones el nombre con el que tú quieres compartirle. ¿Qué te parece si le compartimos con 15 de septiembre de 2022? Pero le ponemos, no sé, un nombre cualquiera, ¿ya? Vamos a ponerle, por ejemplo, del compañero que ha consultado, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerle ahí para Pedro, por ejemplo, ¿no? Para el compañero Pedro. Vamos a compartirle, por ejemplo, eso al compañero Pedro. Si le quieren, le ponen el nombre que quieran. Siguiente, y le voy a poner actualizar. Y listo. Perfecto, ¿no? Por ahí dice Pedro Castillo. Ya, listo. Ahí está. Entonces, ya se va actualizando. Esperan los segundos que sea necesario. A veces demora dependiendo del peso del backup o de la cantidad de información que se haya trabajado, ¿no? Bien, ahí está. Excelente, ahí está actualizando. Como les digo, va a demorar. Y listo. Ahí está. Aceptar y regreso a la carpeta donde decía backup. Si quieren, lo actualizan. Y acá ya apareció una información. Mira, a ver. ¿Qué dice? Es esta de acá, ¿no? A ver, ¿con qué horario se actualiza? Es esta de acá. Me parece que no se puso el nombre que nosotros queríamos, pero aquí ya lo tengo que dice septiembre 19 con 59, ¿no? Claro, ¿no? Depende. Hay backups que son súper ligeros, ¿no? ¿Sí? Depende de ellos. Perfecto. Y esta es la información que yo le compartiría a Pedro, por ejemplo, ¿no? Señor Pedro, esta es la información que le mando, que está actualizada, ¿no? Listo. Ahora, regresemos a lo nuestro. En el S10, cuando ustedes quieran crear un nuevo presupuesto, se van a catálogos, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que el backup no esté tan pesado? Ya. En realidad tiene ese peso, Joaquín, pero lo único que recomendaría tal vez es convertirlo a un RAR. Es la única, o tal vez hay más opciones, pero generalmente cuando yo tengo un backup, lo convierto a un RAR, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo la información que le iba a pasar al señor Pedro, ahí está, y lo pego acá, ¿no? Y veo que está muy pesado, ¿no? Tiene 127.896 kilobytes, ¿no? Y lo único que a veces trato de hacer es añadir a un archivo RAR, le pongo aceptar, y posiblemente reduce hasta, mira, a ver, se ha reducido aproximadamente a la cuarta parte del peso normal. Pesaba 127 y ahora pesa 32.852. No sé si ello responde a tu consulta y si hay otras metodologías, claro, también podría tal vez por ahí apoyarnos los compañeros, ¿no? Lo único, ¿no? La única forma que suelo compartir los archivos. Y claro, cuando recepcionen esta información tendrán que descomprimirlo, ¿no? Extraer aquí y ya van a tener ese archivo.
¿Sí? No sé si queda claro, Joaquín, o para los demás por ahí que tenían esa duda. Bien, ok, entonces, perfecto. Excelente, Juan. Listo. Ahora vamos a crear un presupuesto. A ver, por ahí. Por ejemplo, para poder crear, te vas a catálogos, presupuestos, y acá puedes poner diferentes carpetas, ¿no? Por ejemplo, acá se crean, ¿no? Todos tus registros. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame nuevo subitem, que se llame, te voy a ver por ahí, tal. No quiero crearlo ahí todavía, acá nomás voy a crear. Se va a llamar 15 de septiembre, CCI, ¿ya? Así nada más. Listo. Y dentro de ella voy a crear mi presupuesto. Y le voy a poner adicionar y le voy a poner el nombre. Por ejemplo, ¿qué presupuesto quieren crear? Ya este presupuesto pues, que estábamos viendo, por ejemplo. A ver, presupuesto actualización agosto, puede ser este de acá. O con este reporte entregable, puede ser. A ver, no sé si es esta de acá. Sí, ya vamos a hacerlo con esto. Por ejemplo, mejoramiento de plaza pública, tal. Eso sería el presupuesto. Ingeniero, ¿el nombre se inventa? No, pues no, eso ya viene ya designado, ya viene designado del contratante o para quién van a trabajar, o ya viene desde el TDR en algunos casos, ¿no? En la mayoría de los casos. Cliente, ¿quién es el cliente, no? ¿Para quién van a desarrollar este presupuesto, no? Me voy a los 3 puntitos si es que no tengo aún definido el cliente. A ver, ¿quién es el cliente? Municipalidad, por ejemplo, muy bien desde la preinversión. Municipalidad, a ver, ¿para qué municipalidad se trabajó esto? A ver, se me está yendo en la mente. Lo trabajamos para la Municipalidad de San Marcos, sí, para la Municipalidad de San Marcos. Entonces será Municipalidad Distrital de San Marcos. Ahora, si no hubiera ingeniero, en donde dice adicionar, le das clic y adicionas dicha municipalidad. Te va a pedir la razón social. La razón social es el nombre, ¿ya? Que puede tener una terminación SAC, una terminación SR, SRL, EIRL. Eso es una razón social, o sea, el nombre del empresa. Acá te va a pedir si es una persona jurídica o una persona natural. Si es una persona natural, usted, por ejemplo, ¿no? Si es una persona jurídica, una empresa. Entonces acá, razón social, lo coloco. Y toda esta información que está aquí dentro, esta de acá, que dice, por ejemplo, teléfonos fijos, todo eso, no se preocupe. Es más, ni lo llenen, porque ni se va a imprimir. Antes el S10 tenía esa información para que ustedes puedan almacenar tal vez algunos datos. Pero no es necesario que lo llenen, ¿ya? De ahí, lo que debes de cambiar es el tipo. Y en tipo, ¿qué tienes que poner? Acá, clic derecho, agregar, tipo de identificador, y le vas a poner cliente. Es lo único, ¿ya? Por si no tuvieras creado, ¿ya? Pero acá yo ya tengo creado, doble clic, y se debe de adicionar, ¿no? Municipalidad Distrital de San Marcos, por ejemplo. Ahora, ubicación geográfica, ¿dónde se encuentra? Ah, ya. Claro, ya sé, pues, ¿no? ¿Dónde va a ser mi proyecto? Se supone que ya tenemos el lugar, ¿no? Es San Marcos, Huari, Ancash. Entonces vamos a poner San Marcos, ahí está, San Marcos, Huari, Ancash. Y si no hay, en los 3 puntitos, también puedes adicionar, ¿ya? Ese es súper sencillo. Ah, ya, muy buen punto, ¿no? Dice ingeniero, por ahí dice código. ¿El código es parte del presupuesto o el mismo programa lo da? En realidad, el código no lo pongan, ¿no? No lo pongan, el mismo programa ya lo va a designar, la codificación, y tampoco esa codificación se va a imprimir. Así que no hay ningún inconveniente, ¿no? En referencia a su consulta, estimado Alexis. Sí, pero no es necesario. Como les digo, no es necesario cambiarle esa codificación, ni va a afectar a tu presupuesto, ¿ya? Ahora, el tema de la fecha, como les decía, ¿cuál era mi recomendación? No sé si ustedes recuerdan, si aún no tengo definido el último día del mes. Pero si ustedes tienen definido qué día van a entregar su presupuesto, trabajen con esa fecha, ¿ya? Recuerden, por ahí se repite, ingeniero, el tema del código no es necesario colocar. O sea, este código que está arriba no es necesario variarlo, no va a afectar a tu presupuesto.
Ya último día del mes. Por ejemplo, voy a poner 30 de septiembre, ¿no? 30 de septiembre. Y el plazo sí, estimados participantes, solo es un plazo referencial. O sea, que aún no tienen, tal vez en algunos casos le podrían dar exacto, pero que en realidad este plazo viene ya desde nuestra programación de obra, ¿no? Que es posterior a la elaboración de nuestro presupuesto. Dice, ingeniero, ¿qué pasaría si el nombre es muy largo y no me permite el S10? Hasta el momento no he tenido ese inconveniente vital del nombre que sea muy largo, pero si me pasaría esa situación, yo la exportaría en Excel, en este caso mi presupuesto, lo cambiaría, en este caso le pondría el nombre total, así tal como me han solicitado, y lo mandaría a PDF. Eso sería mi solución, si es que me pasara ese caso supuesto que usted plantea, ¿no? ¿Por qué le ponen el último día del mes? Porque aún no sé a cuándo voy a acabar este presupuesto, por esa razón. Pero si yo tengo fijado cuándo voy a tener este presupuesto, puedo trabajarlo ya con ese día. Pero siempre traten de ver si realmente va a ser ese día, ¿no? Porque si no, ya muertos. Y el plazo es un plazo referencial, aún no tenemos definido, la jornada ya saben, y la moneda se le recomienda cambiar a soles, porque a partir del 2016, y acá también lo tengo en la información que les he traído, está por aquí, está acá, se ha cambiado que la denominación de nuestra moneda ya va a variar de nuevo sol a sol, ¿no? Es por esa razón. Porque también puede que salgan observados por algún punto que no salga, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, lo pueden adicionar nada más, ¿no? Adicionas y listo. Lo cambias. Yo lo voy a dejar por un momento así para hacerlo más rápido. Y listo. Ahora, ya está, ya tengo creado mi presupuesto con ese mismo nombre. Me voy a ir a datos generales, aún no se actualiza. Entonces le das clic a buscar, clic derecho, buscar, doble clic y ya se acaba de actualizar. Y generalmente en la parte inferior les va a aparecer, acá les va a aparecer toda la información de su presupuesto, toda la información que tú le hayas dado y se va a crear un subpresupuesto con el mismo nombre. Generalmente ocurre. Ahora voy a darle clic a hoja de presupuesto. Y cuando ustedes le dan clic a hoja de presupuesto, de hecho que les va a aparecer toda esta información. ¿Cómo adiciono un título? Fácil. Clic derecho, adicionar título. ¿Qué título quieren adicionar? Este título que dice obras provisionales, trabajos preliminares y plan de seguridad. ¿Sirve copiarlo? Claro, a ustedes les van a compartir un metrado. ¿Qué tipo de metrado me van a compartir, ingeniero? Este tipo de metrado, por ejemplo, metrado corregido final. Cuando ustedes le contratan para hacer un presupuesto, tienen que entregarse sus metrados, a menos que te hayan contratado con metrado y todo, y con toda la documentación correspondiente. Pero naturalmente nos contratan, si vas a hacer el presupuesto, a partir de los metrados. Entonces te van a entregar esta documentación. Yo también he trabajado este presupuesto, mi persona ha hecho este presupuesto y solicité esta planilla de metrados que me entregaron el desagregado y me entregaron el metrado final. Así que en función a esto lo trabajé. Simplemente lo que hice es copiar este nombre, tiene que coincidir el nombre y acá le vamos a poner adicionar, si es que no está el nombre aún. Entonces le pones adicionar. En títulos le pones adicionar y le adicionas el nombre que dice obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Adicionar, doble clic, regreso y ya tengo el título. A ver qué pasó, me parece que no se ha adicionado. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Ahí está, ¿no? Doble clic y ya está. Ahora sí. Ahora, ¿qué título más? Después de él sigue un título de segundo orden. ¿Cuál es el título de segundo orden que me han enviado en mi Excel? Me han enviado que dice obras provisionales y trabajos preliminares. Uno es que nuevamente la edición es tal como lo he hecho, pero en nuestro caso ya hay creado, ¿no? Pero generalmente ustedes van a tener que adicionar tal como lo hice, ¿no? Clic aquí, lo adiciona. Doble clic y ya está, ya se adicionó. Sigo. Luego la información que yo tengo es de una partida, por ejemplo, bueno, sigue otro título de tercer orden, ¿no? Construcciones provisionales. Entonces puedo adicionar, ¿no? Construcciones provisionales. Y listo. Si no hay,
Aquí, donde está la hojita, adicionar, se puede desarrollar ahí. Y listo. Y lo que voy a hacer ahora es adicionar una partida. Adiciono una partida porque ya esta información ya es una partida, por ejemplo, caseta de almacén y guardianía, es una partida y puedo crear, ¿no? Caseta de almacén, oficina y guardianía. ¿En qué unidad está? Tienen que revisar que cumpla con las unidades, porque también ha habido documentos o presupuestos observados porque no cumplió el ítems, las unidades de los metrados con el tema de los presupuestos. Suele pasar, ¿no? Listo. Está con, no es con metros cuadrados, así que lo voy a quitar, solo es mes y listo. ¿Cuántos meses es? Se está proyectando aquí, supuestamente se están proyectando a 5, entonces voy a dejarlo a 5 y listo, ¿no? Y voy a generar sus ítems. ¿Cómo genero los ítems? Donde está mi punto de mouse. Listo. Pero no está bien. Los ítems no coinciden con lo que yo necesito. Porque acá dice 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1. Y no es. Entonces, tienes que seleccionar todo esto, correrlo a la derecha donde está mi punto del mouse. Selecciono todo esto, corro a la derecha. Selecciono, corro a la derecha. Y nuevamente genero su ítem, vamos a revisar, por ahí dice, hay algo que está pasando, allá perfecto, voy a correrlo entonces a la izquierda una más, y le voy a generar su ítem. Y listo, ya tengo igual, y tienes que comprobar que coincida. Y si quiero comprobar que coincida, a ver, voy a tomarle una captura para revisar que coincida, por favor, y listo. Y ahí está, ¿no? Y esto que deben de hacer. Ahora, ingeniero, también puede salir observada la documentación por no cumplir también la misma estructura de los ítems. Sí, justamente este proyecto que yo les estoy mostrando, nos trajeron a la oficina de esos ingenieros, justamente para poder corregir ello. ¿Por qué? Porque ninguno de los ítems coincide. Imagínense. O sea, parece algo obvio que tiene que coincidir, pero no sé la razón por la cual que a este consultor o a la persona a quien se le había designado no había cumplido. Pero mejor para nosotros porque generábamos más trabajo y nosotros tuvimos que corregir, ¿no? Suele pasar. El tema de los ítems, ¿no? Al parecer coincidir los ítems es así nada más. Por ejemplo, con esto vas corriendo. Por ejemplo, vamos a imaginar que nuevamente cuando tú lo creas al inicio se queda así. Por ejemplo, está mal, ¿no? No coinciden los ítems. Acá dice 1, pero acá dice 1, pero el siguiente es 1.1, pero acá dice 2. Entonces significa que toda esta información ya está más a la derecha, ¿sí o no? Porque es 1.2. Entonces lo corro más a la derecha. Con esto, donde está mi punto, dice desplazar a la derecha. Pero también sé que construcciones provisionales está más a la derecha, porque es 1.1.1.1. Entonces lo desplazo a la derecha. O sea, que la escala de ubicación de ellos tiene que estar él en una primera escala, en un segundo orden, en tercer orden, y él también en el mismo orden que las construcciones provisionales, porque ya es una partida. Genero sus ítems y ya lo tengo. Y es lo que debes de hacer para desarrollar tu proyecto. Cuando ustedes vayan llenando su presupuesto, mi recomendación personal es, a medida que van avanzando, genere sus ítems, porque a veces lo generas al final y no coincide. Y cuando no coincide, es un poco difícil encontrar dónde está el error. ¿Ya? Entonces, por favor, a medida que van llenando, hacen coincidir sus ítems. Voy a adicionar uno más, servicios higiénicos y vestuarios, por ejemplo. Entonces, adiciono, clic derecho, adicionar partida, servicios higiénicos. Si no, recuerden, tengo que crearlo. ¿Dónde se crea? Aquí, donde está la hojita, lo creo. Por mes, doble clic, regreso donde está mi punto del mouse y ya tengo ahí. Genero sus ítems, para generar ítem, donde está mi punto del mouse y ya lo tengo. Perfecto. Ahora, también quería hablarles, ya para seguir aprovechando el tiempo,
de una documentación que es muy importante, el tema de los desagregados. Cuando ustedes desarrollan su proyecto, tienen que hacer su desagregado. El desagregado de gastos generales, donde debe estar incluido su personal profesional, el monitoreo arqueológico, personal técnico auxiliar, el tema de las pruebas de laboratorio, etc. Y también debe estar incluido, por ejemplo, el tema, si es que hay el tema de supervisión de obra, ¿no? Que necesariamente se incluye, ¿no? El personal profesional, el supervisor, su asistente, el ingeniero sanitario, dependiendo del tipo de proyecto que es, materiales, equipos, etc. Y algo de suma importancia, también está el tema de movilización y desmovilización de equipos, que se calcula cotizando cuánto me cuesta cada viaje y qué es lo que voy a transportar. Por ejemplo, aquí se está considerando que voy a trasladar mezcladoras, vibradora, máquina de soldar, martillo, etcétera, y el viaje cuánto me cuesta, ¿no? Esa cotización debe de ir para que ustedes también incluyan en su documentación. El cálculo de flete terrestre, igual. ¿Cómo se calcula un flete? Súper sencillo. Tienes que calcular cuánto de peso vas a llevar. O sea, por ejemplo, vamos a poner que el peso que yo voy a llevar es 100.000 kilogramos. Tal vez es un poco exagerado, ¿sabes? Pero se necesita para proyectos grandes, es así. Pero la capacidad de mi camión es de 20.000. Perfecto. Entonces, tengo la capacidad de mi camión, que es 20.000. Y sé que el precio que me va a cobrar el camión por viaje, dependiendo de la zona y dependiendo de la cotización que usted ha hecho, por ejemplo, que sea 1.000 soles. El precio que sea 1.000 soles. ¿Ya? 1.000 soles. Entonces, ¿cómo hallo cuánto de precio va a ser? Fácil. El peso entre la capacidad de mi camión. ¿Y cuánto es el peso que yo voy a llevar? 100.000. ¿Y la capacidad de mi camión cuánto es? 20.000. Lo divido y ¿cuánto sale? Por ejemplo, en ese ejemplo, 5. Entonces, ¿cuánto me cuesta el flete terrestre? Sería 5 multiplicado por el precio de cada viaje. ¿Cuánto sería? 5.000. Eso es el resumen en general de cómo se halla el flete. Perfecto, Wilber, Lucero, muy buen punto. Entonces, es lo que se ha hecho acá. Ingeniero, yo veo bastante información, hasta me confunde. No, sino que acá han tratado de hallar el peso, nada más. Por ejemplo, de la gasolina han hallado su peso, del asfalto han hallado su peso, y eso ustedes ya dominan, ¿no? De alambre, por ejemplo, hallar su peso es súper sencillo. Y al final, ¿qué han hecho? ¿O qué hemos hecho? Hemos hallado la carga total, o sea, el peso total. Hemos visto cuánto es el costo por viaje, por ejemplo, que acá se está cobrando 3.005 soles, y la capacidad de camión, que es 20. Pero como nosotros no podemos hacer 2 viajes solo por una diferencia de 1.000 kilogramos, se ha considerado que vamos a llevar solo en un viaje todo eso. Y lo multiplico por el precio que me cuesta por viaje y ya tengo que es 3.005 soles. ¿De dónde vienes? Desde una cotización. ¿Ya? Entonces ahí está la documentación correspondiente. Esto es para flete, y en el caso de flete rural es lo mismo. Tengo que hallar el peso y la capacidad. Pero en este caso ya no será la capacidad del camión, sino tendrá que ser la capacidad que puede trasladar una persona por viaje o una semi. Pero no exageren, como les digo, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos que una persona puede llevar hasta 42.5. ¿Por qué creen que le he puesto 42.5? A ver, ojo que esto nosotros hemos hecho. Como les digo, son proyectos que nosotros elaboramos y que nos han aceptado, ¿no? Ha sido en este caso verificado, que ya pasó nuestra documentación, ¿no? Es por el tema de la bolsa de cemento. Y las bolsas de cemento, una bolsa se ha desarrollado ya con pesos estándares de lo que una persona puede cargar. Es con ese sustento. O sea que una bolsa de cemento en realidad se ha desarrollado con la idea de que una persona es la cantidad que puede cargar. Ingeniero, pues yo puedo cargarme 90 kilos. Es más, cuando yo estoy motivado, hasta me cargo a toda mi familia. No, pero el detalle está con el rendimiento. Si usted puede cargar 80 kilogramos, ¿cuántos viajes hará? Tal vez ni pueda cubrir no sé, ni su día, ¿no? ¿Y por qué lo ha estandarizado 42.5, ingeniero? Porque es el tema, también porque lo voy a llevar
con asémilas. Ingeniero dice, ingeniero, pero yo he visto que lo hacen con 25, porque en este caso se va a trasladar con asémilas o con peones. Pero el detalle es, si tú vas a llevar con un peón, ¿ustedes cortarían ese cemento en la mitad y llevarlo de 25 en 25? A ver, ¿qué opinan? No sé, lo vacío y lo voy pesando y lo traslado. A veces de esa manera no va a funcionar. Es por esa razón que en mi caso lo he equilibrado con ese valor, ¿ya? Pero sí, si ustedes pueden sustentarlo con llevarlo con 25, no hay ningún problema. Yo la verdad he presentado con este sustento y nuestro documento ha sido aprobado por los revisores. Así que no he tenido inconveniente en ese punto. Sí, muy bien, dice, puede llevar hasta 40 kilogramos. Sí, sí es factible, como les digo, ¿no? Pero como les digo, el tema del cemento es un poco difícil dividirlo, ¿no? Un poco complicado, lo sé. ¿Qué es una asémila? Burro, caballo, asno, eso, sí. Ahí está, ¿no? De eso me refiero, sí. Ya, no sé, ¿no? Está por ahí. Perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Otro último punto. Cuando ustedes van a entregar su presupuesto, tienen que entregar sus desagregados, su fórmula polinómica, sus insumos y el resumen del presupuesto. ¿Ya? Ese es un punto muy importante que quiero que tengan en cuenta. Yo sé que este taller es corto, pero espero que se hayan motivado en entender que hacer un presupuesto no es muy difícil, solo que hay que tener mucho criterio, hay que ver la parte normativa. También el tema de los, no sé si les he compartido, voy a verificarlo, si es que no les he compartido para adicionarlo, el tema de las tablas salariales, ¿ya? Para el tema de peones, para el tema de operarios, se trabaja en función a las tablas salariales. Pero, imaginen, usted es residente de obra, o bueno, vas a poner un residente de obra en tus gastos generales. ¿Con qué tabla salarial te guiarías? A ver, repito, voy a poner mi residente, ¿con qué tabla salarial me guío? No hay un documento que avale para el profesional. O sea, ustedes son, bueno, la mayoría de ustedes tal vez pueda ser profesional, estudiante, etcétera. Ya vayan viendo que nosotros no tenemos sistema de tabla salarial. El Colegio de Ingenieros ya trató de poner un rango, pero no ha sido aceptado, pero yo creo que podemos seguir viendo ese punto, porque si no, hay casos donde hasta un peón gana más que un ingeniero, ¿no? Sí, justo yo lo dijo, fue multado por Indecopi justamente por proponer su tabla salarial, pero no, son casos, ¿no? Como les digo, son casos. Bien, perfecto, es la información que les quería brindar. Acá también está la información, tal vez algo adicional. Les comparto el enlace, por favor. En un momento les voy a compartir el enlace de algunas informaciones que necesito que ustedes lo tengan y que para su vida profesional también les va a servir, ¿ya? Esto quisiera que le tomen captura, tal vez, a ver dónde está esta información de acá, esto de acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un presupuesto, esto es el único procedimiento que se sigue en el S10, pero claro, con los conocimientos previos, pues, ¿no? ¿Cuál? Registra el presupuesto, de ahí te vas a hoja de presupuesto, registras tus títulos, partidas, diseñas tu pie de presupuesto, tus gastos generales, procesas tu presupuesto y elaboras tu fórmula polinómica. Ese es el único proceso. Lo único que hay que hacer es con criterio, con normativas y con la interpretación correspondiente, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, aquí voy a mostrarles tal vez algunas documentaciones. Presupuesto desagregado, por ejemplo, de Plan COVID.
Cuando ustedes desarrollen el tema de plan COVID, igual tienen que realizar su desagregado. ¿Qué es lo que va a ir en su desagregado de plan COVID? Esto no es. Vamos, por ejemplo, mejor con otro. Por ejemplo, vamos a ir con desagregado creo que no lo tengo ese desagregado, de supervisión de obra, por ejemplo. Ya que les decía que también se puede desarrollar en Excel, ¿no? Su estructura de presupuesto para consultoría de obras, supervisión COVID, por ejemplo, para supervisión COVID. Acá está. Desagregado de plan COVID para supervisión. ¿Qué es lo que se necesita? El tema de insumos, las caretas, las mascarillas, alcohol en gel, bolsa, jabón, lentes, afiches informativos, afiches preventivos, aplicación de pruebas, etcétera, ¿no? Tal vez esto sí los pueda adicionar el tema de COVID, está bien, en este caso se debe desarrollar. Les voy a compartir esta información, ¿ya? Voy a subirlo también ahí al Drive para que ustedes lo puedan tener y que lo voy a colocar justamente en esta misma carpeta. Yo creo que con esta información se pueden ya guiar. Por acá también le estoy enviando desagregado de movilización y desmovilización, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer. No hay una normativa, pero se desarrolla en función a lo que dice el Ministerio de Salud, Lucero. Bien, perfecto. Bien, voy a cerrar esta sesión aquí. Les agradezco a cada uno de ustedes su atención.